La noche en que la suerte se rompió. La historia comienza de una forma que no parece espiritual. No hay templos. No hay visiones. No hay palabras raras. Solo una habitación cerrada. Una mesa. Un reloj avanzando con crueldad precisa. Y una persona sentada frente a algo que no entiende. Esa persona podría ser tú. Era de noche. No una noche poética, sino una de esas en las que el silencio pesa y la mente no descansa. Había hecho todo bien. O al menos eso creía. Había seguido las reglas, tomado las decisiones correctas, esperado pacientemente. Había confiado en que, si hacía lo que correspondía, la vida respondería. Pero no respondió. La respuesta no llegó. La llamada no sonó. La puerta no se abrió. Y entonces apareció esa frase, como aparece siempre, suave, casi compasiva. Tuviste mala suerte. Nadie la dijo en voz alta. La dijo la mente. La dijo como consuelo. Como anestesia. Como cierre. Y por un momento, funcionó. Porque pensar que fue mala suerte duele menos que aceptar algo más inquietante. Que quizá no estabas viviendo bajo el sistema correcto. Que tal vez no era el mundo el que fallaba, sino la lectura que hacías de él. Que quizá habías vivido toda tu vida dentro de una explicación equivocada sin cuestionarla jamás. Esa noche ocurrió algo extraño. No una revelación luminosa. No un milagro. Algo más incómodo. La persona se dio cuenta de que llevaba años diciendo suerte, como quien dice no sé. Como quien se rinde. Como quien entrega su poder a algo impersonal para no hacerse una pregunta más profunda. ¿Y si la suerte no existe como me dijeron? ¿Y si no es azar? ¿Y si no es capricho? ¿Y si no es injusticia? ¿Y si es un sistema? Esa pregunta no trae paz. Trae vértigo. Porque si la suerte fuera un sistema, entonces habría reglas. Y si hubiera reglas, habría responsabilidad. Y si hubiera responsabilidad, ya no habría a quien culpar. Esa noche, sin saberlo, cruzó un umbral. Empezó a recordar escenas del pasado con otros ojos. Personas que parecían bendecidas una y otra vez. Otras que, hicieran lo que hicieran, parecían chocar siempre con la misma pared. No eran más inteligentes. No eran más buenas. No eran más esforzadas. Pero algo en su forma de estar en el mundo era distinto. No pedían. No perseguían. No suplicaban. Recibían. Como si estuvieran paradas justo debajo de algo invisible que siempre estaba cayendo. Y entonces la pregunta cambió. Ya no fue porque a mí, sino algo mucho más peligroso. ¿Dónde estoy parado? Porque la lluvia puede caer durante años. Pero no moja a quien vive bajo techo. Ese fue el momento exacto en que esta historia comenzó. No con una respuesta, sino con una grieta. Una grieta en la idea de azar. Una grieta en la narrativa de víctima. Una grieta en la teología infantil que había aprendido sin darse cuenta. La persona entendió algo esencial, aunque todavía no podía explicarlo. Había vivido confiando en intermediarios. En el esfuerzo. En la aprobación. En el control. En las rachas. En el miedo. Y había llamado a eso realismo. Pero el realismo no explicaba por qué, incluso cuando todo parecía ir mal, había personas que avanzaban. Ni por qué, incluso cuando todo parecía favorable, otras se perdían. No explicaba por qué el dolor a veces destruía y a veces despertaba. No explicaba por qué ciertas puertas se abrían justo cuando alguien estaba listo para atravesarlas. El azar no explicaba nada. Solo callaba las preguntas. Esa noche, la suerte se rompió. No porque dejara de existir, sino porque dejó de ser creíble. Y cuando una mentira cae, no cae sola.
arrastra consigo todo un sistema de creencias, excusas, miedos y justificaciones que parecían sólidas hasta ese momento. Lo que quedó fue incómodo, pero honesto. Si la suerte no es azar, entonces es relación. Relación con la conciencia. Relación con la fe. Relación con la forma de leer la vida. Este libro nace ahí. No para enseñarte a atraer buena suerte. Eso sería insultarte. Nace para mostrarte algo más inquietante, que has vivido dentro de un reino sin saberlo. Que has obedecido leyes que no elegiste conscientemente. Que has llamado destino a lo que era posición interior. Que has llamado mala suerte a lo que era desconexión. Y sobre todo, que existe otro reino. Un reino donde no se vive pidiendo permiso al azar. Donde el dolor no es castigo, sino instrucción. Donde la gracia no se negocia, se recibe. Donde la vida no se explica después, se lee mientras ocurre. Ese reino no se hereda. ¿Se habita? No se alcanza por mérito. Se accede por alineación. Si este libro llegó a ti, no fue suerte. Fue sincronía. Porque hay libros que se eligen. Y hay libros que te encuentran cuando estás listo para dejar de vivir como huérfano. Lee despacio. No para entender. Para recordar. Porque algo en ti ya sabe que el azar nunca gobernó. Solo estabas mirando desde el lugar equivocado. Y a partir de aquí, ese lugar cambia. El fin del azar. La verdad oculta sobre por qué a algunos todo les funciona. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Te desean suerte, te desean ignorancia, el error que nadie corrige. Para quien está a punto de entrar a una sala de examen y escucha, casi como un susurro automático, mucha suerte. Para quien cruza una puerta importante, una entrevista, una consulta médica, una decisión que pesa, y recibe la misma palabra, repetida como un mantra vacío. Para ti, que alguna vez agradeciste ese deseo sin saber por qué, pero sentiste en el fondo una incomodidad silenciosa, como si algo no encajara del todo. La palabra suerte parece amable. Suena a apoyo, a buenos deseos. Pero no lo es. Es un sedante. La suerte, tal como ha sido enseñada, es una palabra que adormece la responsabilidad espiritual. Una palabra que coloca el resultado de tu vida en manos de algo externo, imprevisible, ciego. Cuando alguien te desea suerte, sin saberlo, te está diciendo, no depende de ti, no depende de Dios, depende de lo que calla. Y ese mensaje, repetido millones de veces, ha construido una humanidad que vive esperando migajas del azar mientras ignora la mesa preparada desde lo alto. Imagina la escena con claridad. Estás sentado frente a un escritorio. Un examen decisivo. Has estudiado, o tal vez no tanto. Alguien te escribe, te deseo mucha suerte. ¿Qué ocurre dentro de ti? Por un instante, el centro se desplaza. Ya no estás en lo que sabes, en lo que eres, en lo que has cultivado. Estás en la expectativa de que algo externo te favorezca. El foco se mueve de la preparación al resultado. De la conciencia al azar. Ese pequeño movimiento interior, casi imperceptible, es el comienzo de una rendición. La suerte, entendida como casualidad, es una forma refinada de impotencia. Y la impotencia, cuando se normaliza, se vuelve cultura. El antiguo sabio que escribió que el tiempo y la ocasión acontecen a todos no estaba glorificando el caos. Estaba describiendo una realidad mal interpretada durante siglos. Porque la ocasión no es un dado lanzado al aire, sino una puerta que aparece cuando hay alguien capaz de verla.
El tiempo no es un verdugo que decide arbitrariamente, sino un ritmo que responde a una armonía más profunda. Pero al separar esas palabras de su raíz espiritual, se las convirtió en una excusa, le tocó. No era su momento, tuvo mala suerte. Así se construyó un mundo sin padre. Porque si la suerte es azar, entonces Dios es espectador. Y si Dios es espectador, la vida es una ruleta. Ese es el verdadero problema. No la palabra, sino la teología escondida dentro de ella. Cuando dices suerte como azar, decretas una realidad huérfana. Una realidad donde no hay intención, no hay guía, no hay cuidado. Una realidad donde lo bueno ocurre sin sentido y lo doloroso no tiene propósito. Y en ese mundo, la fe se vuelve frágil, condicional, negociadora. Porque ¿cómo confiar en un Dios que permite que todo dependa de una moneda al aire? Por eso hay tanta contradicción interna. Se dice creer en un Dios providente, pero se vive como si gobernara el caos. Se reza, pero se consulta el horóscopo. Se habla de confianza, pero se actúa desde el miedo. No porque las personas sean incoherentes, sino porque nunca se les enseñó qué es realmente la suerte. La tradición antigua lo sabía. Y lo decía sin rodeos. La providencia no es intervención ocasional. Es flujo constante. No es corrección de errores. Es diseño en movimiento. El gran pensador medieval que habló de la providencia como una ley superior no la imaginaba como un dios, corrigiendo eventos desde fuera, sino como una inteligencia que lo sostiene todo desde dentro. Para él, nada estaba abandonado al azar. Lo que parecía casualidad era simplemente una causalidad demasiado alta para ser percibida por una mente no entrenada. El problema nunca fue la ausencia de dirección, sino la falta de visión. Aquí aparece la primera gran revelación que cambia todo. La suerte no es un evento, es una jurisdicción. Vives bajo una jurisdicción cuando aceptas quien gobierna tu realidad. Si aceptas que gobierna el azar, vivirás en un mundo errático, imprevisible, donde a veces ganas y a veces pierdes sin comprender por qué. Si aceptas que gobierna la providencia, vivirás en un mundo coherente, incluso cuando duela, incluso cuando no entiendas de inmediato. La diferencia no está en lo que ocurre. Está en desde dónde ocurre. Observa con honestidad tu lenguaje interior. Cuando algo sale mal, ¿qué dices? Tuve mala suerte. Cuando algo sale bien, ¿qué piensas? ¿Qué suerte tuve? Ambas frases parecen opuestas, pero nacen del mismo lugar, la renuncia a la lectura espiritual de la realidad. En ambos casos, te colocas como espectador pasivo. En ambos casos, niegas la relación viva entre conciencia y acontecimiento. Y sin embargo, hay personas a las que todo les sale bien. No porque no sufran, no porque no fallen, sino porque incluso en el error hay avance. Incluso en la pérdida hay ganancia. Incluso en la caída hay dirección. Desde fuera se dice, ¿qué suerte tiene? Desde dentro, hay otra experiencia, coherencia. Esas personas no viven esperando que algo ocurra. Viven preparadas para reconocer lo que ya está ocurriendo. Aquí la palabra preparación deja de ser psicológica y se vuelve espiritual. No se trata solo de estudiar más, trabajar más, esforzarse más. Eso pertenece todavía al reino inferior, donde todo depende de fuerzas externas que pueden fallar. La preparación de la que hablamos es una disposición interior, una confianza radical en que lo que llega con sentido, en que lo que se abre con propósito, en que no hay instante abandonado. Cuando esa disposición se instala, algo cambia de forma silenciosa pero irreversible. La mente deja de buscar culpables y empieza a buscar significado. El corazón deja de resistir y empieza a colaborar. La vida deja de sentirse como una amenaza y comienza a percibirse como un diálogo. Eso es salir del azar. Porque el azar no es una fuerza. Es la ausencia de lectura. Decir suerte como anestesia es negarse a leer. Es pasar por la vida como quien pasa páginas sin comprender el texto.
Pero cuando recuperas la lectura profunda, descubres algo perturbador y liberador a la vez. Nada te ocurre sin permiso interior. No permiso consciente, sino permiso de creencia. Permiso de cosmovisión. Permiso de fe. Por eso este libro no comienza enseñándote cómo atraer buena suerte. Comienza quitándote una palabra que te ha robado poder durante años. Porque mientras sigas creyendo que lo esencial depende de factores aleatorios, seguirás viviendo como imitado en tu propia existencia. No hay mayor ignorancia que confundir providencia con casualidad. No hay mayor ceguera que llamar suerte a lo que es llamado. Y aquí el golpe final, sin suavizarlo. El azar no gobierna. Nunca gobernó. Gobierna aquello a lo que le entregas autoridad. Gobierna lo que tú permites. Capítulo 2. El reino del azar, Mazal Tatón y la esclavitud de lo cambiante. Todo lo que llamas suerte baja tiene un territorio. Un reino. Una lógica interna que se repite con precisión matemática aunque parezca caótica. Ese reino se llama Mazal Tatón, la suerte inferior. No porque sea pequeña, sino porque depende de lo que está abajo. Abajo del espíritu. Abajo de la conciencia. Abajo de la visión. Este es el reino donde viven quienes se despiertan cada día preguntándose cómo estarán las cosas hoy. ¿Cómo estará el ánimo? ¿Cómo estará el mercado? ¿Cómo estará la pareja? ¿Cómo estará la gente? ¿Cómo estarán los astros? ¿Cómo estará el mundo? Es el reino de la reacción permanente. El reino donde la vida se vive como respuesta a estímulos externos y no como expresión de una dirección interna. Aquí, la suerte cambia como cambia el clima. Hoy sopla a favor. Mañana en contra. Hoy sonríe. Mañana castiga. Y nadie entiende por qué. Pero sí hay un porqué. Solo que no se quiere mirar. Imagina el mar abierto. No la costa tranquila, sino mar profundo. Allí no hay caminos trazados. Solo corrientes. Algunas cálidas. Otras frías. Algunas te empujan. Otras te hunden. El que entra al mar sin dirección, sin instrumento, sin referencia, queda a merced de esas corrientes. Puede avanzar kilómetros creyendo que se acerca a tierra cuando en realidad se aleja. Puede cansarse hasta el límite sin comprender que no es falta de fuerza, sino ausencia de rumbo. Así vive quien habita el Mazal Tatón. No es que no se esfuerce. Es que no gobierna. El problema no es el mar. El problema es no tener faro. El faro no detiene las corrientes. No las niega. No lucha contra ellas. Simplemente marca una dirección que no cambia. El reino del azar es exactamente lo contrario, es vivir sin faro. Es permitir que la opinión ajena defina tu valor, que el clima emocional defina tus decisiones, que una racha defina tu fe, que un comentario defina tu identidad. Hoy estás bien porque alguien aprobó. Mañana estás mal porque alguien rechazó. Hoy confías porque salió. Mañana dudas porque no salió. Eso no es vivir. Eso es flotar. Y flotar cansa más que nadar con dirección. La tradición antigua fue brutalmente clara con esto. En uno de sus pasajes más directos, se dice que los juicios, los dinim, se despiertan cuando la conciencia se instala en la fragmentación. No es un castigo externo. Es una activación interna. Cuando la mente percibe la realidad como un conjunto de fuerzas separadas, en conflicto, imprevisibles, esa percepción genera una realidad que responde del mismo modo, fragmentada, conflictiva, imprevisible. No porque el mundo cambie, sino porque el lente cambia. Aquí aparece una verdad incómoda. La conciencia no solo interpreta la realidad, la autoriza. El reino del azar se activa cuando delegas tu centro. Cuando miras fuera buscando señales porque no soportas el silencio dentro. Cuando preguntas a todo y a todos qué hacer porque has olvidado cómo escuchar.
Y entonces aparecen los intermediarios, estadísticas, predicciones, tendencias, rachas, lecturas rápidas del estado de ánimo ajeno. Todo parece ayudarte, pero en realidad te dispersa. Hay una parábola antigua que atraviesa muchas tradiciones con distintos nombres. La historia de un hombre que, incapaz de tolerar el vacío, consultaba señales externas para cada decisión. Si el viento soplaba de cierto modo, avanzaba. Si un ave cruzaba el camino, se detenía. Si alguien sonreía, confiaba. Si alguien fruncía el ceño, retrocedía. Pasó su vida leyendo signos, pero nunca aprendió a leer su propia alma. Murió cansado, no por haber caminado demasiado, sino por no haber caminado nunca desde sí mismo. Ese hombre vive hoy en millones de cuerpos. La esclavitud de lo cambiante no se siente como presión. Se siente como prudencia, como realismo, como estar atentos. Pero es miedo sofisticado. Es desconfianza estructural hacia la vida. Y esa desconfianza genera exactamente lo que teme, una vida que no ofrece suelo firme. La sabiduría estoica, tan sobria como implacable, lo expresó con una claridad que corta como cuchillo. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. La tragedia humana comienza cuando intentas controlar lo que no depende de ti y abandonas lo que sí. En el reino del azar ocurre exactamente eso. Se intenta dominar lo externo, opiniones, resultados, reacciones, y se descuida lo interno, la disposición, la intención, la coherencia. Por eso el cansancio. Por eso la ansiedad. Por eso la sensación de estar siempre respondiendo tarde. El mazal tatón no es maldad. Es inmadurez espiritual. Es vivir como si la realidad fuera una sucesión de golpes sin sentido. Y quien vive así termina desarrollando una fe condicional, confía cuando todo va bien, duda cuando algo se tuerce, se enoja cuando no entiende, se resigna cuando no puede. Pero hay algo más profundo todavía. El reino del azar no se sostiene solo por ignorancia, sino por un contrato invisible. Un acuerdo no escrito que dice: yo renuncio a interpretar la vida desde lo alto y acepto que me gobierne lo inmediato. Ese contrato se firma cada vez que dices esto me pasa por mala suerte en lugar de preguntar ¿qué me está mostrando esto? Cada vez que culpas al contexto sin revisar la conciencia. Cada vez que cambias de fe según los resultados. Ese contrato tiene consecuencias. No castigos. Consecuencias. Porque cuando aceptas lo aleatorio como ley, la realidad te responde con aleatoriedad. No por crueldad, sino por coherencia. La realidad siempre es fiel a la imagen que tienes de ella. Si la ves como un caos, se comportará como tal. Si la ves como un campo con dirección, comenzará a mostrarte patrones. Aquí está la revelación que incomoda al ego pero libera al alma. Lo aleatorio no es un destino, es un contrato energético. Y todo contrato puede rescindirse. Pero no con palabras bonitas. Con un cambio de jurisdicción. Salir del mazal tatón no significa negar el mundo, ni volverse ingenuo, ni dejar de ver las fuerzas que operan abajo. Significa no entregarles el trono. Significa entender que las corrientes existen, pero no gobiernan al que tiene faro. Que las rachas existen, pero no definen al que vive desde dirección. Que la opinión ajena pesa, pero no manda. El verdadero esclavo no es el que sufre. Es el que cree que todo depende de factores que no puede tocar. Cuando empiezas a recuperar el centro, algo extraño sucede. No inmediatamente espectacular, sino silenciosamente firme. Las mismas situaciones aparecen, pero ya no te desarman. Los mismos desafíos llegan, pero no te fragmentan. Empiezas a notar que no reaccionas igual. Que eliges distinto. Que hay una estabilidad nueva, no porque todo sea estable, sino porque tú lo eres. Ese es el principio de la salida. Porque el reino del azar se desmorona cuando alguien deja de creer en él. Y la suerte inferior pierde poder cuando se le retira la obediencia. El mar sigue moviéndose.
Las corrientes siguen ahí. Pero ahora hay faro. Y el que tiene faro no lucha contra el mar. Lo atraviesa. Capítulo 3. ¿Dónde está Dios, el umbral del Rebbe de Kotzky, la puerta que tú cierras? La pregunta no es nueva. No nació contigo. No nació siquiera con la religión. Es la pregunta que aparece cuando la vida aprieta, cuando el control falla, cuando el plan se quiebra y la mente, agotada, busca una salida que no sea rendirse del todo. ¿Dónde está Dios? No se pregunta cuando todo funciona. Se pregunta cuando algo se resiste. Cuando el dolor no obedece. Cuando la lógica no alcanza. Un discípulo, desesperado por entender, se atrevió a formularla en voz alta ante uno de los maestros más incómodos que ha dado la tradición jasídica, el Rebbe de Kotzk. Esperaba una explicación elevada, un consuelo, una frase que calmara la angustia. Lo que recibió fue un espejo. ¿Dónde está Dios?, preguntó. «Donde lo dejan entrar», respondió el Rebbe. La frase quedó suspendida en el aire. No era amable. No era tranquilizadora. Era precisa. Y por eso dolía. Durante siglos se la repitió como una cita inspiradora, como una idea bonita para colgar en la pared. Pero no es eso. No es una metáfora. Es una ley. Una ley espiritual que explica por qué tantas personas dicen creer en Dios y, sin embargo, viven como si estuvieran solas. Dios no irrumpe. No invade. No viola. La divinidad no funciona como fuerza bruta, sino como presencia disponible. Y toda presencia necesita un espacio donde habitar. Ese espacio no es el templo, ni la oración formal, ni las palabras correctas. Ese espacio es el corazón desocupado de tiranía. Aquí comienza el verdadero problema. Hay personas que piden ayuda, pero no sueltan el control. Piden guía, pero ya decidieron el camino. Piden alivio, pero exigen la forma. Piden respuestas, pero no toleran el silencio previo. En apariencia oran. En realidad negocian. Y cuando no reciben lo que esperaban, concluyen que Dios no estuvo. Pero Dios estuvo en la puerta. La escena se repite con distintos rostros. Alguien atraviesa una crisis. Una enfermedad. Una ruptura. Una pérdida. Eleva una plegaria sincera, cargada de emoción. Pero junto a esa plegaria, instala una condición: ayúdame, pero que no duela. Muéstrame, pero sin cambiar demasiado. Interven, pero sin tocar lo que considero mío. En ese punto, la ayuda ya no puede entrar. No porque falte poder, sino porque no hay espacio. El ego es un guardián celoso. No tolera visitas que no controla. En el libro que cierra el canon cristiano, aparece una imagen tan simple como devastadora. Estoy a la puerta y llamo. No derribo la puerta. No la fuerzo. Llamo. Y el texto continúa diciendo que solo entra si alguien abre. Esa imagen fue entendida como una escena de conversión individual, pero es mucho más que eso. Describe la dinámica eterna entre lo humano y lo divino. Dios no se impone. Se ofrece. Y aquí aparece una verdad que incomoda profundamente. No es que Dios se esconda, tú lo sustituyes. Cada vez que colocas un intermediario en el trono, una persona, una estrategia, una predicción, una certeza mental, estás diciendo sin palabras: yo me encargo. Y Dios respeta eso. No porque sea indiferente, sino porque no compite con el ego. No lucha por espacio. No discute con el control. Simplemente espera. La tradición sufí lo expresó con una claridad luminosa. Ibn Arabi escribió que el corazón es la morada de lo divino, pero solo cuando está vacío de ídolos. No hablaba de estatuas. Hablaba de ideas absolutizadas, de miedos convertidos en reyes, de planes tratados como dioses.
El corazón lleno no puede alojar nada más. Y el ego siempre quiere estar lleno. Lleno de certezas. Lleno de razones. Lleno de explicaciones. Pero la presencia no entra en un lugar saturado. Por eso hay personas muy religiosas que viven desconectadas. Y personas aparentemente alejadas que, en un instante de rendición genuina, sienten una claridad que transforma su vida. No es cuestión de pertenencia externa. Es cuestión de apertura interna. Aquí el mecanismo se vuelve visible. Dios no entra donde hay tiranía. Y la tiranía no siempre se manifiesta como dureza. A veces se manifiesta como ansiedad. La ansiedad es control disfrazado de preocupación. Es la mente intentando adelantarse a la vida para no sentirse vulnerable. Pero la vulnerabilidad es la puerta. Y quien se niega a ser vulnerable se niega, sin saberlo, a la presencia. Observa esto con honestidad. Cuando algo te duele, ¿buscas comprender o buscas dominar la situación? Cuando algo se demora, ¿escuchas o fuerzas? Cuando no entiendes, ¿esperas o te llenas de ruido? Cada una de esas elecciones abre o cierra una puerta. La fe no es creer que todo saldrá como quieres. La fe es permitir que lo que es te transforme. Y eso requiere un tipo de silencio que la mente moderna detesta. El silencio donde no hay respuestas inmediatas. Donde no hay garantías. Donde no hay control. Ese silencio no es vacío. Es umbral. Es el lugar exacto donde la presencia se hace perceptible. Pero solo para quien se queda. Solo para quien no huye a los intermediarios. Por eso el reino del azar y la puerta cerrada están conectados. Cuando no soportas el silencio interior, buscas señales externas. Cuando no toleras no saber, deliras. Cuando no confías, multiplicas controles. Y en ese proceso, reemplazas la relación viva con lo divino por una red de sustitutos. No porque seas malo. Porque tienes miedo. Y el miedo siempre prefiere algo que pueda manejar. La revelación de este capítulo no es poética. Es práctica y radical. Dios no está ausente en tu vida, está desautorizado. No por rebeldía consciente, sino por hábitos invisibles. Por la costumbre de decidir antes de escuchar. De interpretar antes de recibir. De cerrar antes de abrir. Pero toda puerta puede volver a abrirse. No con fórmulas. No con exigencias. No con promesas. Se abre con una sola acción interior, renunciar a gobernar lo que no te corresponde. Cuando haces eso, aunque sea por un instante, algo cambia. No necesariamente en lo externo de inmediato, sino en la forma en que habitas lo que ocurre. Aparece una paz extraña, no porque todo esté claro, sino porque ya no necesitas que lo esté. Aparece una confianza que no depende de resultados. Aparece una dirección sin mapa. Ese es el momento en que la puerta se abre. No con ruido. No con milagros teatrales. Con presencia. Y cuando la presencia entra, el azar pierde sentido. Porque ya no estás solo. Ya no estás a la deriva. Ya no estás negociando con fuerzas inferiores. Estás en relación. Y donde hay relación viva, no gobierna el caos. Gobierna la escucha. Capítulo 4. Arriba no hay mala suerte, el secreto que vuelve útil el dolor. Hay una frase que se repite en voz baja cuando algo duele: tuve mala suerte. Se dice como defensa. Como anestesia. Como intento de cerrar una herida sin mirarla. Pero esa frase solo tiene sentido en un reino específico. El reino inferior. El Mazal Tatón. Arriba, en el Mazal Elión, esa frase no existe. No porque no exista el dolor, sino porque no existe el sinsentido. Aquí hay que ser brutalmente claros desde el inicio, para no caer en la mentira más peligrosa de la espiritualidad moderna: negar el dolor, justificar el abuso, romantizar el sufrimiento.
Eso no es sabiduría. Eso es disociación. El dolor duele. La pérdida pesa. La traición quiebra. El cuerpo se enferma. El alma se cansa. Nada de eso se niega aquí. Lo que se revela es otra cosa. El dolor no es castigo. Es herramienta. Y toda herramienta depende de la mano que la usa. Imagina al herrero. No al romántico, sino al real. El taller oscuro. El fuego encendido. El metal al rojo vivo. El golpe es violento. El sonido es seco. El hierro, si pudiera hablar, gritaría. Pero el herrero no golpea por crueldad. Golpea con intención. Golpea con dirección. Golpea sabiendo exactamente qué forma quiere extraer de esa masa incandescente. El mismo golpe que quiebra el metal frío, forja el metal que acepta el fuego. Aquí aparece la diferencia entre suerte inferior y suerte superior. En el reino inferior, el golpe se interpreta como desgracia. En el superior, como instrucción. En el primero, el dolor es prueba de abandono. En el segundo, es señal de implicación. Porque el Dios del Mazal Elión no abandona lo que no le importa. Trabaja sobre lo que tiene destino. La historia de José, en el Génesis, es una de las narraciones más mal entendidas de toda la tradición. Se la cuenta como un relato de final feliz, como si el mensaje fuera simplemente que todo mejora al final. No es eso. Es mucho más incómodo. José no asciende a pesar de lo que le ocurre. Asciende a través de lo que le ocurre. Cada traición, cada injusticia, cada encierro no es un desvío del plan, sino una pieza del mecanismo. Lo que parece caída es traslado. Lo que parece pérdida es reposicionamiento. Lo que parece castigo es entrenamiento. Pero eso solo se ve desde arriba. Desde abajo, José fue traicionado por sus hermanos, vendido, acusado falsamente, olvidado. Desde abajo, fue mala suerte encadenada. Desde arriba, fue una secuencia exacta para colocarlo en el único lugar desde el cual podía cumplir su función: sostener vida en tiempos de hambre. Aquí está el hilo que no se ve desde el Mazal Tatón. El reino inferior juzga los eventos por su impacto inmediato. El superior los lee por su función eterna. Y mientras permanezcas en la lectura inferior, seguirás llamando malo a lo que no comprendes. No porque sea malo, sino porque no ves el tejido completo. Las corrientes gnósticas lo dijeron sin adornos: el despertar ocurre por fricción. No por comodidad. No por acumulación de placer. La fricción revela lo que está dormido. Expone las falsas identidades. Quema las capas que no resisten el fuego. No hay romanticismo aquí. Hay cirugía. Y toda cirugía duele, aunque salve la vida. El problema no es el dolor. El problema es interpretarlo desde un nivel que no puede leerlo. Por eso hay personas que atraviesan la misma experiencia y salen opuestas. Una se endurece, se amarga, se cierra. La otra se afina, se profundiza, se despierta. El evento fue el mismo. La suerte no. Porque la suerte no estaba en el evento. Estaba en la jurisdicción desde la cual fue vivido. Aquí se rompe otra ilusión peligrosa, la idea de que la suerte superior significa una vida sin problemas. Eso es fantasía infantil. El Mazal Elión no promete comodidad. Promete coherencia. Promete que nada es desperdiciado. Promete que incluso lo que hiere, instruye. Pero solo si no huyes. El reino inferior huye del dolor. Lo anestesia, lo distrae, lo tapa, lo convierte en culpa o en víctima. El superior lo atraviesa. No por masoquismo, sino por comprensión. Porque sabe que lo que no se atraviesa se repite. Y lo que se repite sin conciencia se vuelve destino. Aquí aparece una verdad que incomoda profundamente. No todo lo que duele te daña, y no todo lo que alivia te sana.
Hay placeres que adormecen. Hay dolores que despiertan. Llamar mala suerte a un evento doloroso es cerrarle la puerta a su inteligencia. Es rechazar la lección antes de entenderla. Es exigir que la vida se comporte según tu comodidad y no según tu evolución. Y esa exigencia te deja atrapado abajo, donde todo parece injusto, aleatorio, absurdo. Arriba no hay absurdo. Hay pedagogía. No una pedagogía cruel, sino precisa. No adaptada al deseo del ego, sino al crecimiento del alma. Por eso duele. Porque el ego no es el alumno. Es el obstáculo. Cuando empiezas a aceptar esta lectura, no intelectualmente, sino existencialmente, algo cambia en tu relación con lo que ocurre. No te vuelves insensible. Te vuelves profundo. No te resignas. Te alineas. No dices todo está bien. Dices, esto tiene sentido, aunque aún no lo vea. Y ese aún es clave. El Mazal Elión no exige comprensión inmediata. Exige confianza. Confianza no en que todo será cómodo, sino en que todo será útil. Y esa confianza transforma el dolor en información. La pérdida en recalibración. El error en redirección. Lo malo solo es malo en el reino inferior, donde ves fragmentos sueltos. Donde juzgas escenas aisladas. Donde no sabes en qué capítulo estás. Pero cuando empiezas a leer la historia desde arriba, descubres algo perturbador y liberador. Muchas de las cosas que más agradeces hoy fueron las que más maldijiste cuando ocurrieron. No porque el dolor sea bueno, sino porque fue usado. Ese es el secreto. Arriba no hay mala suerte. Hay trabajo en curso. Y el que entiende eso deja de pedir que le quiten el cincel. Y empieza a preguntarse qué forma está siendo forjada. Capítulo 5. Éxodo de las influencias. Naciste para estar encima de los astros. Hay una forma silenciosa de esclavitud que casi nadie reconoce como tal. No tiene cadenas visibles. No tiene carceleros evidentes. Tiene gráficos, predicciones, números, ciclos, explicaciones cómodas. Es la esclavitud del fatalismo. Se manifiesta cuando alguien dice, soy así por mi carta, este año es malo para mí, no es buen momento, mi energía no acompaña. Frases que suenan sofisticadas, incluso espirituales, pero que esconden una rendición profunda. La entrega del gobierno interior a fuerzas que están por debajo de la conciencia. La tradición antigua fue clara hasta la incomodidad. Dijo que las luminarias fueron dadas a las naciones como señales, como relojes, como referencias del tiempo. No como amos. No como dioses. No como sentencias. El problema nunca fueron los astros. El problema fue la confusión entre mapa y destino. Porque una cosa es orientarse. Y otra muy distinta es obedecer. Imagina a un navegante en alta mar. Noche cerrada. No hay costa a la vista. El mar se mueve, el viento cambia. El navegante mira el cielo y reconoce las estrellas. Las usa para orientarse. Para corregir rumbo. Para no perderse. Pero nunca se arrodilla ante ellas. Nunca les pide permiso. Nunca las confunde con su propósito. Las estrellas no gobiernan el viaje. Solo ayudan a leerlo. Ese navegante es libre. Ahora imagina otro. Observa el mismo cielo, pero cree que las estrellas deciden por él. Si una se oculta, se detiene. Si otra aparece, cambia de rumbo sin saber por qué. Vive pendiente del signo, no del norte. Ese navegante no navega. Es navegado. Así viven muchos. El éxodo del que hablamos aquí no es geográfico. Es jurisdiccional. Es salir de un sistema donde lo inferior dicta lo posible y entrar en uno donde lo superior gobierna el sentido. Por eso el texto antiguo fue tan preciso al decir que hubo un pueblo al que se le reveló algo distinto.
que no estaba bajo las influencias, sino llamado a estar por encima de ellas. Eso no significa negar los ciclos. Significa no someterse a ellos. La sabiduría hermética lo expresó con una fórmula que ha sido repetida sin ser entendida. Lo de arriba gobierna lo de abajo. No al revés. Cuando lo inferior comienza a dictar identidad, destino y límite, el orden se invierte. Y toda inversión del orden genera confusión, miedo y dependencia. Aquí hay que decirlo sin suavizarlo. No estás atrapado en tu carta, en tu número, en tu ciclo, en tu energía. Estás atrapado en la interpretación que haces de ellos. Porque toda influencia necesita consentimiento. Los astros influyen como el clima influye. Afectan condiciones, no decisiones. Ofrecen contextos, no sentencias. Pero cuando alguien abdica su centro, cuando renuncia a la soberanía interior, convierte la influencia en autoridad. Y entonces aparece el fatalismo: no puedo, no es mi momento, así soy. Eso no es humildad. Es pereza espiritual. El verdadero problema nunca fue el conocimiento de los ritmos, sino la falta de identidad. Quien no sabe quién es, se agarra a cualquier explicación externa. Quien no confía en la dirección interna, busca certezas en el cielo. Y así, poco a poco, entrega al timón. El éxodo comienza cuando recuperas una verdad olvidada. Tu conciencia no está sometida a las influencias, las atraviesa. Eso no significa que no sientas los vientos. Significa que no te definen. Que puedes usarlos sin obedecerlos. Que puedes leerlos sin rendirte. Que puedes observarlos sin convertirlos en excusa. Por eso la revelación no es los astros no existen o no influyen. Eso sería infantil. La revelación es otra, mucho más exigente. El problema no es el astro, es tu rendición. Cuando alguien dice esto me pasa por mi signo, se está quitando responsabilidad. Cuando dice de este año no puedo avanzar, está postergando su poder. Cuando dice mi energía está baja, está delegando su centro. Y cada una de esas frases refuerza el contrato con el reino inferior. Arriba, en el Mazal Elión, no se vive así. Arriba, las influencias son leídas, no obedecidas. Arriba, los ciclos son comprendidos, no temidos. Arriba, el cielo informa, pero no manda. Ese es el verdadero éxodo, salir del gobierno de lo cambiante para entrar en la dirección de lo eterno. No negar el mundo, sino colocarlo en su lugar. No pelear con las fuerzas, sino subordinarlas a un sentido más alto. Cuando esto ocurre, algo se reordena de forma silenciosa pero profunda. La persona deja de decir no puedo y empieza a decir veamos cómo. Deja de esperar la señal perfecta y empieza a actuar desde alineación. Deja de leer su vida como un conjunto de rachas y empieza a leerla como un trayecto. El fatalismo se disuelve cuando recupera soberanía. Y la soberanía no es control. Es alineación. El navegante libre no domina el mar. Domina su dirección. Y quien vive desde arriba no necesita pelear con los astros. Los usa. Porque nunca naciste para estar debajo de las influencias. Naciste para atravesarlas. Capítulo 6. Keter, la corona que derramas sin preguntar si mereces. Hay una palabra que el ego ama pronunciar en voz baja, como si fuera virtud, merecer. La usa para medirse. Para compararse. Para juzgarse y juzgar. Esto sí lo merezco. Esto no. Todavía no soy suficiente. Cuando mejore, recibiré. Esa palabra parece humilde, pero es una trampa. Porque el merecimiento no pertenece al reino de la gracia. Pertenece al reino del cálculo. Y el cálculo jamás gobierna arriba. En la arquitectura más profunda de la sabiduría cabalística existe una sefirá que no responde a causa ni a efecto, que no negocia con el comportamiento humano, que no mide méritos ni faltas. Su nombre es Keter, la corona.
no porque esté lejos, sino porque está antes. Antes de la forma. Antes del juicio. Antes incluso del deseo consciente. Keter no es premio. Es origen. Desde allí no se decide si dar o no dar. Desde allí se da. Porque la esencia de lo divino no es evaluar. Es desbordar. Aquí es donde la mente moderna se resiste. Porque fue entrenada para pensar que todo funciona como intercambio, doy para recibir, me porto bien para ser recompensado, fallo y pierdo acceso. Esa lógica puede funcionar en sistemas humanos. No gobierna al ser. Dios no da porque merezcas. Da porque dar es lo que es. Y esta verdad, cuando se comprende de verdad, desmantela años de culpa acumulada, de autoexigencia espiritual, de contratos invisibles donde el alma cree que debe parar para existir. Imagina el sol. No el poético, sino el real. Cada mañana aparece y derrama su luz sin preguntar a quién. No revisa currículums. No distingue entre justos e injustos. No negocia con el que agradece ni castiga al que ignora. Simplemente ilumina. Y el que se expone recibe. El que se encierra se oscurece. El son no cambia. El acceso sí. Pero el que vive en la sombra no suele decir, me encerré. Dice, tuve mala suerte. Así funciona el autoengaño. Keter es ese ser metafísico. Una emanación constante de bien, de posibilidad, de vida, de dirección. No depende de tu estado emocional, ni de tu historia, ni de tu pasado, ni siquiera de tu comprensión. Está derramándose ahora mismo. El bloqueo nunca ocurre arriba. Ocurre abajo cuando la conciencia se cierra, cuando el ego toma el mando y decide quién es digno y quién no. Aquí aparece una de las ideas más peligrosas para la espiritualidad basada en control. El merecimiento es una moneda del ego, la gracia es una ley del ser. El ego necesita merecer porque vive en escasez. Siempre siente que falta algo. Siempre teme perder. Siempre calcula. Por eso convierte la espiritualidad en un sistema de puntos. Si hago esto, accedo. Si fallo, me excluyen. Pero la gracia no funciona así. La gracia no responde a conducta. Responde a apertura. Meister Eckhart, con una lucidez que aún hoy incomoda, habló de una chispa del alma que está siempre unida a la fuente. No dijo que se enciende cuando te portas bien. Dijo que está ahí, esperando ser reconocida. Y también habló de la fuente misma, que no se agota ni se reparte, fluye. El problema nunca fue la falta de gracia. Fue la incapacidad de recibirla. Y aquí hay que decir algo que rompe muchos esquemas religiosos. La culpa no te hace humilde. Te hace opaco. La culpa crea una identidad cerrada sobre sí misma, obsesionada con el error, mirando constantemente hacia atrás. La gracia requiere otra postura, presencia, apertura, disponibilidad. No negación de la responsabilidad, sino liberación del autocastigo. Porque el autocastigo es otra forma de control. Es el ego diciéndose, yo decido cuando merezco. Keter no entra en ese juego. Desde la corona no se pregunta si aprendiste la lección. Se confía en que la aprenderás porque estás vivo. Desde allí no se retiene la bendición para enseñarte algo. Se derrama, y lo que hagas con ella es tu aprendizaje. Por eso hay personas que reciben mucho y se pierden. Y otras que reciben lo mismo y despiertan. La gracia fue idéntica. La recepción no. Aquí se vuelve evidente una verdad que libera y responsabiliza al mismo tiempo. Dios no limita la gracia, tú limitas la recepción. No con maldad. Con miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a abrir demasiado. Miedo a perder el control. Por eso el ego prefiere el lenguaje del merecimiento, le da la ilusión de orden. Pero ese orden es pequeño. Es humano. Es insuficiente para contener lo divino.
La gracia necesita espacio. Y el espacio aparece cuando dejas de negociar con la vida. Observa cómo vives tus errores. ¿Los usas para aprender o para cerrarte? ¿Te vuelves más humilde o más duro contigo mismo? ¿Te permites seguir recibiendo o te castigas retirándote? Cada una de esas respuestas revela tu relación con Keter. Arriba no hay contabilidad. No hay libros de deuda. No hay castigos disfrazados de pedagogía. Hay flujo. Y ese flujo no se detiene porque falles. Se detiene cuando decides que no eres digno de él. No porque sea verdad, sino porque esa decisión cierra la puerta. El sol sigue brillando. La habitación sigue cerrada. Cuando comienzas a vivir desde esta comprensión, algo cambia de raíz. Dejas de pedir desde la carencia y empiezas a recibir desde la alineación. Dejas de rogar y comienzas a disponerte. Dejas de preguntarte ¿mereceré? Y empiezas a preguntarte ¿estoy abierto? Y esa pregunta lo transforma todo. Porque la apertura no depende del pasado. Depende del ahora. Keter no espera que seas perfecto. Espera que no te escondas. La corona derrama sin preguntar. Y cuando lo entiendes, la vida deja de ser una prueba y se vuelve una relación viva. No más justa, no más fácil, sino más verdadera. Porque ya no estás negociando con Dios. Estás permitiendo que lo que siempre estuvo fluyendo, finalmente te alcance. No por mérito. Por esencia. Capítulo 7. Da'at, la llave olvidada, conocer es conectar. Hay personas que caminan la misma calle y viven en mundos distintos. Uno avanza con el cuerpo tenso, los hombros cerrados, la mirada baja. Ve peligro. Sospecha. Ruido. Amenazas invisibles. Cada rostro es una posible agresión. Cada silencio, un presagio. El otro camina por la misma acera, bajo el mismo cielo, a la misma hora. Ves señales. Oportunidades. Rostros humanos. Encuentros posibles. No porque sea ingenuo, sino porque está abierto. La calle es la misma. La diferencia es el ojo. Y ese ojo no es físico. Aquí entramos en uno de los secretos mejor guardados de la tradición espiritual. No recibes según lo que deseas, recibes según lo que puedes ver. Y ver no es mirar. Ver es una función de conciencia. Una capacidad entrenada. Un órgano interior que se desarrolla o se atrofia. En la sabiduría antigua, esa capacidad tiene un nombre preciso, Da'at. Da'at no es información. No es conocimiento intelectual. No es acumulación de datos sagrados. Da'at es conexión viva. Por eso, en el texto bíblico, cuando se dice que Adán conoció a Eva, no se habla de un acto mental. Se habla de una unión total. De una intimidad que genera vida. Conocer, en su raíz más profunda, es entrar en relación. Es permitir que algo te atraviese. Es dejar que lo otro deje huella en ti. Ese es el Da'at que se perdió. La modernidad acumuló saber, pero perdió conexión. Sabe mucho, pero ve poco. Tiene información, pero carece de visión. Y sin visión, la gracia pasa de largo como un tren nocturno que nadie espera en la estación. Aquí hay que decirlo sin rodeos. La suerte no llega a quien no la reconoce. No porque sea cruel, porque no es vista. Da'at es la interfaz entre lo que fluye desde arriba y lo que puede ser recibido abajo. Es el punto donde la gracia se vuelve perceptible. Sin Da'at, la bendición existe, pero no aterriza. No porque se niegue, sino porque no encuentra dónde posarse. Observa cómo funciona esto en lo cotidiano. Dos personas atraviesan la misma crisis económica. Una solo ve cierre, amenaza, pérdida. La otra, sin negar la dificultad, percibe reajuste, cambio de forma, posibilidad de redirección. No es optimismo barato,
es una lectura más profunda. Una está atrapada en la superficie del evento. La otra accede a su inteligencia interna. No es la crisis. Es la conciencia que la lee. Da'at es esa lectura profunda. Las tradiciones contemplativas cristianas lo sabían bien. El hesicasmo hablaba de la atención del corazón. No como técnica, sino como estado. Una forma de estar presente sin fragmentación. De mirar sin huir. De escuchar sin anticipar. Cuando la atención baja de la cabeza al corazón, la realidad se revela de otra manera. No porque cambie, sino porque se muestra. Aquí se rompe otra ilusión, creer que ver es pasivo. Ver es activo. Requiere entrenamiento. Requiere disposición. Requiere silencio interior. Porque el ruido constante anestesia la percepción. Y una mente saturada no ve, reacciona. Por eso tantas personas dicen, si hubiera sabido. Pero sí sabían. Solo que no veían. La preparación de la que hablamos en este libro no es solo moral ni emocional. Es perceptiva. Es entrenar el ojo interior para reconocer oportunidades cuando aparecen, para leer sentido donde antes solo había caos, para captar la dirección que se insinuó incluso en medio del desorden. Aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. Lo que no ves no puede llegarte. No porque no exista. Porque no hay contacto. Da'at es contacto. Es el punto donde lo invisible se vuelve experimentable. Por eso se dice que es una sefirá oculta, no porque esté lejos, sino porque no se activa automáticamente. Requiere presencia. Y la presencia no es común en una mente que vive proyectada al futuro o atrapada en el pasado. Cuando Da'at despierta, algo cambia de forma radical. Empiezas a notar patrones. No supersticiones, sino coherencias. Empiezas a ver cómo ciertas puertas aparecen justo cuando estás disponible para atravesarlas. Como ciertas personas llegan cuando hay espacio para el encuentro. Como ciertas ideas emergen cuando estás en silencio suficiente para escucharlas. No es magia. Es conexión. La suerte, vista desde aquí, deja de ser un fenómeno externo y se revela como una habilidad interna. No se trata de forzar resultados, sino de afinar percepción. De estar tan presente que la oportunidad no pase desapercibida. De vivir con el ojo despierto. Por eso hay quienes dicen, todo le sale bien. No porque todo sea fácil, sino porque todo es leído. La persona sin Da'at vive en sobresalto. Siempre tarde. Siempre reaccionando. Siempre explicando después. La persona con Da'at vive en diálogo con la realidad. No sabe todo, pero percibe lo suficiente. No controla, pero coopera. No adivina, pero reconoce. Y aquí se cierra el círculo con lo dicho antes. La gracia derrama desde Keter, pero solo Da'at permite recibirla. El bloqueo nunca estuvo arriba. Siempre estuvo en la percepción. Entrenar Da'at no es aprender más. Es vaciar ruido. No es acumular prácticas. Es habitar el presente. No es buscar señales externas. Es escuchar con profundidad. Cuando esto comienza a ocurrir, la vida deja de parecer un juego de azar. Porque empiezas a ver las cartas antes de que se den vuelta. No por trampa, sino por atención. Y esa atención transforma la experiencia completa de existir. La suerte deja de ser sorpresa. Se vuelve reconocimiento. Porque al final, la revelación es simple y contundente. La suerte es visión entrenada. Y solo recibe quien puede ver. Capítulo 8. La fórmula prohibida, preparación más oportunidad igual a suerte. Durante años se repitió una frase que parecía venir del mundo moderno, del éxito, de la psicología aplicada, de los negocios. La suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Se la citó como ingenio, como pragmatismo,
como realismo. Pero esa frase no nació ahí. Es mucho más antigua y mucho más peligrosa de lo que parece. Porque, bien entendida, desmantela el mito del azar y expone una ley espiritual que ha estado operando desde siempre, aunque pocos la reconocen. La oportunidad no aparece. La oportunidad está. Lo que aparece, o no, es la preparación. Imagina al agricultor. No al romántico de postal, sino al real. La tierra está ahí. La lluvia también. Siempre hubo lluvia. A veces más, a veces menos, pero siempre hubo. Sin embargo, no toda lluvia produce cosecha. El agua que cae sobre tierra dura se escurre. No penetra. No fecunda. No transforma. Solo pasa. La lluvia no falla. La tierra decide. El agricultor que no abrió surcos puede maldecir el cielo. Puede decir que tuvo mala suerte con el clima. Puede enojarse con Dios. Pero la verdad es simple y brutal: sin preparación no hay recepción. No porque el don sea negado, sino porque no hay forma de alojarlo. Así funciona la suerte. La oportunidad es lluvia constante. La preparación es el surco. Esta es la fórmula prohibida porque devuelve la responsabilidad al lugar correcto. No al control obsesivo, no al mérito moral, sino a la disposición integral del ser. No basta con querer. No basta con pedir. No basta con creer a medias. La preparación verdadera es total, mental, emocional, conductual, energética. Y aquí hay que detenerse, porque la mayoría entiende la preparación de forma incompleta. Preparación mental no es pensar positivo. Es alinear la mente con posibilidad, no con amenaza. Es dejar de anticipar fracaso. Es entrenar el pensamiento para reconocer caminos donde antes solo veía muros. Una mente rígida no ve oportunidades porque no sabe leer lo nuevo. Preparación emocional no es estar siempre bien. Es no reaccionar desde la herida. Es no cerrar el corazón cuando algo duele. Es no convertir cada experiencia en una confirmación de viejas narrativas. La emoción cerrada endurece el surco. Nada entra. Preparación conductual no es hacer más. Es actuar de forma coherente con lo que dices esperar. Es vivir como alguien que está disponible, no como alguien que ya decidió que no funcionará. El cuerpo también prepara el terreno. Lo que haces le dice a la vida si hay espacio o no. Preparación energética no es un concepto etéreo. Es cómo habitas tu presencia. Tensión constante, urgencia, miedo crónico, expectativa desesperada, todo eso bloquea. No por castigo, sino porque emite una señal clara: no puedo sostener lo que llegue. Aquí entra una verdad que atraviesa tanto la sabiduría antigua como la observación moderna. La vida no entrega lo que no puedes contener. Los proverbios lo dijeron con una sobriedad implacable: la diligencia conduce a la abundancia, mientras que la dispersión conduce a la escasez. No hablaban solo de trabajo externo. Hablaban de enfoque, de consistencia, de una actitud interna que prepara el terreno día tras día, incluso cuando no se ve resultado inmediato. Y Paracelso, desde otro lenguaje pero la misma raíz, afirmó que la disposición interior determina el efecto. No el objeto. No la sustancia. No el evento. La disposición. Lo que recibes no depende solo de lo que llega, sino de cómo llega a ti. Aquí se rompe otra ilusión: creer que la oportunidad es un evento extraordinario que aparece una vez en la vida. No. La oportunidad es constante. Cambia de forma, de rostro, de intensidad, pero está siempre circulando. Lo que varía es tu capacidad de reconocerla y atravesarla. Por eso hay personas que pierden oportunidades sin saberlo. No porque no estuvieran ahí, sino porque no había preparación suficiente para verlas como tales. O porque se las vio, pero no se pudo sostener lo que exigían.
o porque llegaron antes de que el surco estuviera listo. La suerte no es injusta. Es precisa. Y esa precisión es lo que duele al ego, porque desmonta la narrativa de víctima. No para culparte, sino para devolverte poder. Porque si la suerte dependiera del azar, nada podrías hacer. Pero si depende de preparación, todo cambia. Aquí está la revelación que reorganiza todo el capítulo. La oportunidad ya existe, tu preparación decide si la atraviesas. No si la mereces. No si la pides bien. No si el momento es perfecto. Si estás listo. Y estar listo no significa no tener miedo. Significa no dejar que el miedo gobierne. No significa saber todo. Significa estar dispuesto a aprender. No significa tener garantías. Significa confiar lo suficiente como para dar el paso. Cuando esta comprensión se asienta, la relación con la vida cambia de raíz. Dejas de esperar señales espectaculares y comienzas a preparar el terreno. Dejas de obsesionarte con el resultado y empiezas a afinar tu disposición. Dejas de preguntar cuándo llegará y empiezas a preguntarte ¿estoy abierto? El agricultor no controla la lluvia. Controla el surco. Y quien entiende esto deja de perseguir la suerte. Se convierte en tierra fértil. Entonces, cuando la lluvia cae, porque siempre cae, no se pierde. Penetra. Nutre. Transforma. Y lo que parecía milagro no es más que coherencia entre lo que llega y lo que está preparado para recibir. La suerte deja de ser misterio. Se vuelve ley vivida. Y esa ley no favorece al más rápido ni al más brillante, sino al más disponible. Al que, día tras día, abre surcos aunque el cielo esté despejado. Al que se prepara incluso cuando nadie aplaude. Al que confía en que la lluvia no es caprichosa. Porque cuando llega, solo fecunda lo que la espera. Capítulo 9. Intermediarios, el robo silencioso de la bendición. La bendición no se pierde. Nunca se pierde. No cae en un agujero. No se equivoca de dirección. No se cancela por error administrativo del cielo. La bendición es desviada. Y casi siempre, por ti mismo. Este es uno de los mecanismos más sutiles y menos comprendidos del reino inferior, la ilusión de que la luz no llegó cuando en realidad llegó y fue ignorada. No por maldad, no por rebeldía consciente, sino por distracción, por delegación, por mirar a otro lado justo cuando tocaban a la puerta. Imagina esta escena, tan moderna que duele, alguien espera una respuesta decisiva. Algo que puede cambiar el rumbo de su vida. Revisa compulsivamente el teléfono. Mensajes, notificaciones, opiniones, actualizaciones. En medio de ese ruido, llega una carta importante. No un mensaje instantáneo, sino una carta real. Lenta. Silenciosa. Requiere atención. Requiere pausa. La carta queda sobre la mesa. El teléfono vibra. La carta espera. La mirada se va. Días después, la persona dice, nadie me respondió. La respuesta estuvo ahí, pero no fue atendida. Así funciona el robo silencioso de la bendición. No porque alguien te quite algo, sino porque tú transfieres tu atención. Y donde va la atención, va la fe. Y donde va la fe, va la autoridad. La bendición no se mueve sin autoridad. Y la autoridad no está arriba. Está donde tú la colocas. Aquí aparece una palabra incómoda, intermediarios. No hablamos solo de figuras externas evidentes. Hablamos de todo aquello a lo que entregas tu confianza antes que la fuente. Aprobación ajena. Control obsesivo. Horóscopos. Contactos. Estrategias humanas absolutizadas. Urgencia crónica. Ansiedad disfrazada de previsión.
todo eso parece ayudarte, pero cumple otra función: interrumpir la relación directa. La antigua advertencia fue clara y brutal. Mi pueblo abandonó la fuente de aguas vivas y cavó cisternas rotas que no retienen agua. No hablaba de idolatría primitiva. Hablaba de sustitución. De preferir sistemas que prometen control inmediato aunque no sostengan vida. De cambiar la fuente por el balde. La corriente por el recipiente. Las cisternas rotas no son malas intenciones. Son soluciones humanas convertidas en absolutos. El problema no es consultar, planificar, apoyarse. El problema es confiar. Porque confiar es un acto total. No admite duplicidad. No se puede confiar en dos centros al mismo tiempo sin dividir la realidad. Y cuando divides la realidad, la vuelves dual, a veces fluye, a veces se corta. A veces funciona, a veces no, a veces hay luz, a veces sombra. No porque la luz falle, porque la conexión se interrumpe. Rudolf Steiner, en su lenguaje preciso y poco complaciente, habló del pensamiento como una fuerza formativa. No como algo abstracto, sino como un acto que modela la experiencia. El pensamiento sostenido crea cauces. Y esos cauces determinan por dónde fluye la vida. Cuando el pensamiento se fragmenta, cuando confías un poco en Dios, un poco en el miedo, un poco en la aprobación, un poco en el cálculo, el cauce se rompe. La luz no encuentra continuidad. Y donde no hay continuidad, no hay manifestación estable. Aquí está la verdad que incomoda al ego moderno. Cuando delegas tu fe, vuelves dual tu realidad. No es castigo. Es coherencia. Si confías en los intermediarios, vivirás según su naturaleza, cambiante, limitada, condicional. Si confías en la fuente, vivirás desde una coherencia más profunda, incluso cuando las formas externas varíen. El problema no es usar herramientas humanas. El problema es coronarlas. Porque todo lo que coronas, gobierna. Cuando la aprobación gobierna, vives según el aplauso. Cuando el control gobierna, vives en tensión. Cuando el horóscopo gobierna, vives esperando permiso. Cuando la urgencia gobierna, vives siempre tarde. Y en todos esos casos, la bendición sigue fluyendo. Pero ya no hacia ti. No porque se te quite. Porque la has redirigido. La vida responde a centros de autoridad. No a intenciones vagas. No a deseos dispersos. Responde a donde está puesta la fe real, no la declarada. Y la fe real se ve en tus reflejos automáticos, a donde miras primero cuando algo se mueve. ¿A quién consultas cuando dudas? ¿Qué voz pesa más cuando decides? Ahí está tu altar. Y cada altar reclama sacrificios. El sacrificio del intermediario es siempre el mismo: atención, presencia, confianza. Poco a poco, sin drama, sin ruido. Hasta que un día miras tu vida y dices, algo se perdió. No se perdió. Se fue donde tú mirabas. Cuando empiezas a ver esto, no necesitas destruir nada. Solo reordenar. Quitar coronas. Devolver herramientas a su lugar. Recuperar la relación directa. No con rituales nuevos, sino con un gesto interior simple y radical. Volver a mirar la carta antes que la notificación. La bendición no grita. No compite. No se impone. Llega. Espera. Y se retira si no es atendida. No por orgullo. Por respeto. Porque la fuente no pelea con tus sustitutos. Solo aguarda a que retires tu mirada. Y cuando lo haces, aunque sea por un instante, algo se reordena. La realidad deja de ser errática. La dualidad se aquieta. La vida recupera una continuidad que parecía perdida. No porque cambió el cielo. Porque cambiaste el centro. La bendición nunca fue robada. Fue desatendida. Y todo lo que fue desatendido puede volver a ser recibido.
Capítulo 10. Medida contra medida, el modo de juego que tú activaste. Hay una creencia que parece inofensiva, incluso humilde, pero que en realidad es una de las formas más sofisticadas de evasión espiritual: la vida es injusta. Se pronuncia cuando algo no encaja, cuando el esfuerzo no devuelve lo esperado, cuando el golpe llega sin aviso. Detrás de esa frase no hay rebeldía contra Dios. Hay algo más profundo: desorientación. Porque quien vive en un universo gobernado por el azar solo puede concluir que la vida es caprichosa. Y quien cree vivir en un mundo caprichoso no puede evitar sentirse víctima. No responsable. Víctima. La tradición antigua no habló de castigo. Habló de correspondencia. La llamó Mida Keneret Mida, medida contra medida. No como amenaza. No como condena. Como estructura. No se trata de que te devuelven lo que haces en un sentido moral simplista. Se trata de algo más radical y más incómodo: la realidad responde a la conciencia desde la que es vivida. No al discurso. No a la intención declarada. A la conciencia operativa. Aquí es donde el ego se inquieta, porque confunde responsabilidad con culpa. Y no son lo mismo. La culpa te aplasta. La responsabilidad te devuelve el timón. La culpa dice soy malo. La responsabilidad dice estoy creando desde aquí. Y el desde aquí lo es todo. Imagina un espejo. No uno simbólico, sino uno real. Te miras y no te gusta lo que ves. ¿Qué haces? ¿Discutes con el espejo? ¿Le explicas que debería reflejarte distinto? ¿Lo acusas de ser injusto? No. Cambias el gesto. Ajustas el rostro. Y entonces el reflejo cambia. Sin debate. Sin resistencia. La realidad funciona así. No negocias con el reflejo. Cambias la fuente. La tradición rabínica fue clara en esto: no hay eventos aislados del estado interior. No porque todo sea culpa del individuo, sino porque la vida es relacional. Responde. Ajusta. Refleja. Amplifica. No castiga, corresponde. Por eso, cuando alguien vive desde la desconfianza, la realidad le devuelve escenarios que confirman esa desconfianza. No para castigarlo, sino para ser coherente. Cuando alguien vive esperando traición, percibe traición incluso donde no la hay. Cuando alguien vive esperando rechazo, interpreta silencios como abandono. No porque el mundo sea hostil, sino porque la conciencia está afinada para leer hostilidad. Esto no es psicología superficial. Es ley espiritual. El Evangelio lo expresó con una frase tan citada como poco comprendida: según tu fe te sea hecho. No hablaba de milagros puntuales. Hablaba del modo en que la fe, entendida como cosmovisión profunda, configura la experiencia. La fe no es lo que dices creer. Es lo que esperas sin darte cuenta. Es el marco desde el cual interpretas. Y la realidad responde a ese marco. Aquí aparece una verdad que rompe muchas narrativas cómodas. No estás siendo castigado, estás siendo confirmado. Confirmado en tu lectura del mundo. Confirmado en tu expectativa. Confirmado en el modo de juego que activaste. Si crees que todo depende del azar, vivirás en un mundo errático, donde a veces ganas y a veces pierdes sin entender por qué. Cada resultado reforzará tu sensación de impotencia. Cada fracaso confirmará que así es la vida. Y cada éxito será vivido como excepción, no como coherencia. Pero si crees, no como idea, sino como posición existencial, que hay providencia, que hay sentido, que hay una inteligencia operando incluso cuando no la ves, algo cambia. No porque desaparezcan los problemas, sino porque aparecen puertas. Donde antes veías muros, empiezas a notar grietas. Donde antes solo había cierre, aparece un giro. No mágico. Coherente.
Aquí está la revelación central de este capítulo, sin adornos. Si crees en azar, vives azar. Si crees en providencia, caminas puertas. No porque la creencia cree eventos desde la nada, sino porque determina cómo nos atraviesas. Y atravesar no es lo mismo que padecer. Dos personas pueden vivir la misma situación y obtener realidades distintas porque no están jugando al mismo juego interno. La medida contra medida no es moralista. No dice hiciste mal, recibe mal. Dice algo mucho más preciso, estás mirando desde aquí, entonces verás esto. Cambia el aquí y el esto cambia. Por eso este principio no debe generar culpa. La culpa paraliza. Este principio debe generar lucidez. Porque la lucidez libera. Te permite ver que estás activando sin saberlo. Te devuelve la capacidad de elegir desde dónde leer la vida. Observa tus reacciones automáticas. No las justifiques. No las condenes. Míralas. ¿Qué esperas cuando algo comienza? ¿Qué das por hecho cuando algo se retrasa? ¿Qué historia te cuentas cuando alguien no responde? Esa historia es tu fe operativa. No la que declaras. La que vives. Y esa fe está dando forma a tu experiencia, segundo a segundo. El ego se resiste a esto porque prefiere dos opciones cómodas, o culparse sin poder, o culpar al mundo sin responsabilidad. Ambas lo mantienen abajo. La sabiduría antigua propone una tercera vía, responsabilidad sin condena. Ver el reflejo sin odiarte por él. Ajustar el rostro sin drama. No se trata de pensar todo es mi culpa. Se trata de reconocer esto es lo que estoy emitiendo. Y la emisión no es solo pensamiento. Es tono emocional. Es postura corporal. Es ritmo interno. Es expectativa silenciosa. Todo eso habla antes de que abras la boca. Y la realidad escucha ese lenguaje con precisión absoluta. Por eso no basta con repetir frases elevadas mientras internamente se espera lo peor. La medida no responde al discurso. Responde a la coherencia. Y la coherencia se siente. Cuando comienzas a asumir esto, ocurre algo extraño, la vida deja de sentirse personal. No en el sentido de frialdad, sino en el de amplitud. Dejas de tomarte cada evento como ataque o premio. Empiezas a leerlos como respuestas. Y una respuesta siempre puede ser ajustada. La pregunta ya no es ¿por qué me pasa esto? Es desde dónde lo estoy viviendo. Esa pregunta es un umbral. Porque al cruzarla, recuperas algo que parecía perdido, acceso. Acceso a otra lectura. A otro modo de juego. A una relación menos reactiva y más dialogante con lo que ocurre. La medida contra medida no te encierra. Te muestra la llave. Y esa llave no abre cambiando el mundo, sino cambiando el punto desde el cual lo miras. Cuando ese punto se eleva, la realidad responde de inmediato. No con milagros teatrales, sino con coherencia. Las puertas que antes no existían aparecen porque ahora puedes verlas. No estaban ocultas. Estaban fuera de tu rango perceptivo. Por eso el verdadero cambio no empieza afuera. Empieza en el lugar donde decides que es real. El azar no es una fuerza. Es una interpretación. La providencia tampoco es una idea reconfortante. Es una posición interna. Y la vida responde exactamente a la posición que ocupas. No porque seas juzgado. Porque estás jugando. Y el tablero nunca fue neutral. Siempre respondió a tu movimiento inicial. Capítulo 11. El arte de recibir, como volverte un pararrayos del bien. La mayoría de las personas cree que el problema de su vida es la falta de bendiciones. No lo es. El verdadero problema es la incapacidad de recibir sin interrumpir el flujo. Porque recibir no es pasivo. Recibir es un arte. Y como todo arte, requiere entrenamiento.
Hay días luminosos, donde todo parece alinearse. Y hay días oscuros, donde el mundo se contrae y el sentido se esconde. El error es creer que el arte de recibir solo aplica a los días buenos. En realidad, se revela con mayor precisión en los días difíciles. Porque es ahí donde la mayoría corta el flujo sin darse cuenta. Observa esto con honestidad brutal. Algo ocurre que no esperabas. Un mensaje que no llega. Una respuesta que se retrasa. Una pérdida. Una noticia. Antes de que el evento termine de desplegarse, la mente ya dictó sentencia: esto es malo. Y en ese juicio precipitado, algo se cierra. No afuera. Adentro. El flujo no se detuvo. Fuiste tú quien bajó la compuerta. El arte de recibir comienza con una disciplina interior silenciosa, no interpretar demasiado rápido. No porque la interpretación sea mala, sino porque cuando es automática suele nacer del miedo. Y el miedo siempre aprieta las manos. Y la gracia no entra en manos apretadas. Aquí entra una escena que muchos reconocerán. Una crisis concreta. No abstracta. Una situación que sacude. El cuerpo se tensa. La respiración se vuelve corta. La mente busca culpables o salidas inmediatas. En ese instante, se decide todo. No el resultado final, sino la calidad del proceso. Hay quien, en ese punto, se endurece. Se queja. Se defiende. Se cierra. Interpreta la situación como ataque. Y sin saberlo, corta el flujo. No porque Dios se retire, sino porque ya no hay espacio. Y hay quien hace algo distinto. No se evade. No niega el dolor. Pero se queda. Respira. Suspende el juicio. No para entender de inmediato, sino para no romper la relación. Esa persona no sabe aún para qué sirve lo que está ocurriendo, pero tampoco lo rechaza. Permanece abierta. Y esa apertura, en medio del caos, es un pararrayos. Porque la gracia busca conducción. Aquí aparece una antigua parábola, repetida en distintas tradiciones con rostros diferentes. Dos aprendices pierden lo mismo el mismo día. El mismo golpe. La misma pérdida. El primero se llena de amargura. Decide que la vida es injusta. Se endurece. Se protege. El segundo llora, pero no se cierra. Pregunta sin exigir. Confía sin entender. Con el tiempo, el primero se vuelve más rígido. El segundo, más profundo. El evento fue idéntico. El resultado no. No porque uno fuera mejor. Porque uno recibió y el otro resistió. Recibir no es resignarse. Es permitir que lo que llega te atraviese sin destruirte. Los salmos hablan de confianza no como optimismo, sino como refugio interior. Una confianza que no depende de que todo salga bien, sino de que nada es en vano. Esa confianza no evita el dolor. Evita la clausura. Y esa diferencia es abismal. La tradición sufí lo expresó con una frase sencilla y cortante: lo que llega trae su medicina. No dijo que lo que llega sea agradable. Dijo que trae medicina. Pero la medicina solo sana si se toma. Y nadie toma medicina apretando los dientes y cerrando la boca. Aquí está el punto central de este capítulo. Recibir es una habilidad. No un don místico reservado a unos pocos. Una capacidad entrenable. Y se entrena en tiempo real, no en retiros ideales. En la fila del banco. En la discusión incómoda. En la noticia inesperada. En el silencio que duele. Ahí se practica el arte de no cerrar el circuito. ¿Cómo se hace esto sin convertirlo en técnica fría? No con fórmulas, sino con una postura interior recurrente que se vuelve hábito. Interpretar con amplitud. Agradecer incluso cuando no entiendes.
Actuar sin desesperación. Sostener sin endurecerte. Interpretar no significa justificar lo que ocurre. Significa no reducirlo. No etiquetar de inmediato. No cerrar el significado antes de tiempo. Agradecer no significa celebrar el dolor. Significa reconocer que sigues en relación con la fuente incluso en medio de él. Actuar no significa huir ni forzar. Significa responder desde alineación, no desde pánico. Sostener no significa aguantarlo todo. Significa no romper el vínculo interior. En medio de todo esto, hay algo muy concreto que ocurre en el cuerpo, y el cuerpo es clave. Cuando el miedo aparece, la respiración se vuelve superficial. El pecho se cierra. La atención se dispersa. Sin darte cuenta, cierras la puerta física al flujo. Por eso, en los momentos críticos, hay un gesto simple que reentrena la atención sin convertirla en ritual. Detente un instante. Permite que el aire entre profundo, lento, hasta el abdomen. No fuerces. Deja que el cuerpo recuerde que puede expandirse. Mientras el aire entra, deja que una frase se asiente, no como súplica, sino como alineación. Estoy abierto a recibir lo que este momento trae. Nada más. No pidas resultados. No exijas explicaciones. Solo apertura. Este gesto, repetido, cambia algo muy concreto, evita el cierre automático. Y donde no hay cierre, la gracia sigue circulando. No siempre de la forma esperada, pero siempre de la forma necesaria. Aquí hay que desmontar otra ilusión peligrosa, creer que recibir es acumular cosas buenas. No lo es. Recibir es permitir que la vida complete sus ciclos a través de ti. A veces eso incluye gozo. A veces incluye poda. Pero en ambos casos hay circulación. El que no sabe recibir se protege tanto que se empobrece. El que aprende a recibir se expone con sabiduría y se vuelve conductor. Por eso la metáfora del pararrayos es exacta, no atrae el rayo por deseo. Simplemente ofrece camino. Y el rayo, que podría destruir, se transforma en energía canalizada. Así funciona la persona que aprende el arte de recibir. No niega la intensidad. La conduce. La gracia no entra en manos apretadas porque las manos apretadas quieren controlar. Y controlar es cerrar. La gracia entra donde hay disponibilidad, no exigencia. Donde hay presencia, no urgencia. Donde hay relación, no transacción. Cuando esto se vuelve hábito, algo cambia de fondo. ¿Ya no te preguntas constantemente por qué me pasa esto? ¿Empiezas a preguntarte cómo lo atravieso sin romper el flujo? Y esa pregunta te mantiene abierto. Y la apertura, sostenida en el tiempo, te convierte en alguien distinto, alguien por quien la bendición puede pasar sin desperdiciarse. No porque seas especial, porque no te cierras. Ese es el arte. Y cuando lo dominas, la vida deja de sentirse como una serie de pruebas y se vuelve una conversación continua. No siempre cómoda. Siempre viva. Porque ya no estás luchando contra lo que llega. Estás aprendiendo a recibirlo sin perderte. La gracia no busca perfección. Busca conducción. Y quien aprende a recibir se vuelve eso. Un canal limpio. Capítulo 12. El pacto del Mazal Elión, oración, decreto y vida bajo la corona. Hay un momento en el que toda búsqueda debe detenerse. No porque ya no haya nada más que aprender, sino porque ha llegado el momento de habitar. Este capítulo no añade conceptos. Los sella. Porque la suerte superior no se entiende para admirarla. Se pacta. Y todo pacto verdadero implica un cambio irreversible de jurisdicción. No es una emoción elevada de un día. No es una racha. No es una temporada favorable. Es una forma de vivir. Una posición interior que no se negocia cuando la realidad aprieta. Aquí se cierra el círculo.
Durante todo este camino has visto cómo el azar no gobierna, cómo el dolor instruye, cómo las influencias no mandan, cómo la gracia derrama, cómo la percepción abre puertas, cómo la preparación decide el cruce, cómo los intermediarios roban atención, cómo la realidad responde a la conciencia, cómo recibir es un arte. Ahora queda una sola pregunta, la más incómoda de todas. ¿Desde dónde vas a vivir? Porque nadie vive sin pacto. Vives pactado con algo, aunque no lo sepas. Vives pactado con el miedo o con la fe. Con la urgencia o con la presencia. Con el azar o con la providencia. El Mazal Elión no se activa con palabras bonitas. Se activa con una alianza interior sostenida. Y aquí entra la oración. No como súplica. No como pedido. No como negociación emocional. Sino como tecnología espiritual. Una forma precisa de ordenar la conciencia. Una manera de declarar jurisdicción. La oración verdadera no intenta convencer a Dios. Dios no necesita convencimiento. La oración verdadera te coloca. Te alinea. Te posiciona. Te recuerda quién gobierna y quién no. Por eso las tradiciones más profundas siempre entendieron la oración como decreto, no como ruego. Como afirmación de relación, no como grito de carencia. El ruego nace de la escasez. El decreto nace de la alianza. El Cantar de los Cantares lo expresó con una imagen tan poderosa que atraviesa siglos: atráeme y correremos. No dice empújame. No dice arrástrame. Dice atráeme. Hay deseo, sí. Pero también hay disponibilidad. Hay movimiento voluntario. Hay respuesta. La atracción ocurre cuando hay correspondencia. Y la correspondencia ocurre cuando hay pacto. La tradición hermética lo dijo de otro modo: la mente que ordena, gobierna. No la mente que imagina sin coherencia. No la mente que desea sin alineación. La mente ordenada. La mente que sabe desde dónde vive. La mente que no se divide. Aquí está la clave final. Vivir bajo la corona no es esperar milagros, es sostener alineación incluso cuando no los ves. Porque la corona no baja y sube. No visita. No se retira. Es un estado. Y ese estado se sostiene con una práctica viva que no necesita rituales complejos, pero sí una decisión firme: no volver a vivir como huérfano. El pacto del Mazal Elión es este. No interpretar la vida desde el abandono. No leer el dolor como castigo. No delegar la fe en intermediarios. No cerrar el corazón cuando no entiendes. No soltar la alineación cuando algo se retrasa. Ese es el pacto. Y como todo pacto, se renueva cada día. No con esfuerzo tenso, sino con recuerdo consciente. Por eso la oración final no es una petición ocasional. Es una forma de estar. Una declaración cotidiana que reorganiza el campo interno. No como fórmula mágica. Como posición existencial. Escucha ahora esta palabra no como texto, sino como forma de vida. No para repetirla mecánicamente, sino para habitarla. Conecto con la fuente inagotable de bien que fluye sin interrupción. Me alineo con la gracia que no depende de mi mérito ni de mi error. Renuncio a vivir bajo el azar y acepto la coherencia de lo alto. Recibo lo que llega sin cerrar el corazón. Confío incluso cuando no comprendo. Permanezco abierto incluso cuando duele. Hoy no pido señales. No negocio resultados. No delego mi fe. Me preparo para recibir. Sostengo la apertura. Camino bajo la corona. Lo que venga me encuentra disponible. Lo que ocurra me instruye. Lo que llegue me atraviesa para bien. Esta no es una oración para decir. Es una postura para encarnar. Cuando vives así, algo se establece. Ya no reaccionas igual. Ya no interpretas igual.
Ya no te abandonas a la urgencia. No porque seas invulnerable, sino porque estás alineado. Y la alineación es más fuerte que cualquier racha. Aquí está la revelación final, sin metáforas. No pides suerte. Te conviertes en el lugar donde la bendición aterriza. No porque controles la vida. Porque no la resistes. No porque todo sea fácil. Porque todo es coherente. Y ahora no hay excusas. No hay ignorancia. No hay retorno al azar sin saberlo. Porque has visto el mecanismo. Has reconocido la puerta. Has entendido el pacto. La corona no te exige perfección. Te exige presencia. Y la presencia no se aprende leyendo. Se elige viviendo. Desde aquí, todo es distinto. No por fuera. Por dentro. Y lo que cambia por dentro, tarde o temprano, reordena el mundo. Epílogo. Después de la suerte, queda la verdad. Si has llegado hasta aquí, ya no puedes decir que no sabías. No porque ahora tengas más información, sino porque algo en ti fue recordado. Este libro no terminó. Se retiró. Porque hay verdades que no se cierran con un punto final, sino que comienzan a operar cuando el texto calla. Lo que has leído no fue una explicación sobre la suerte. Fue una desinstalación. Una lenta y deliberada abstracción de una idea que te había acompañado desde siempre, que tu vida dependía de factores que no podías tocar. Eso se acabó. No porque ahora controles el mundo, sino porque dejaste de entregarle el timón a lo que no piensa, no ama y no conoce tu nombre. A partir de aquí, ya no podrás pronunciar ciertas frases con inocencia. No podrás decir «fue mala suerte» sin escuchar el eco de una pregunta más profunda. No podrás decir «no era el momento» sin sentir que algo dentro te pide honestidad. No podrás decir «no puedo» sin revisar desde donde estás mirando. Ese es el verdadero precio de este conocimiento. Ya no hay refugio en la inconsciencia. Pero tampoco hay condena. Porque este camino no fue diseñado para hacerte sentir culpable, sino responsable con acceso. No dueño de los resultados, pero sí del lugar desde el cual los atraviesas. No arquitecto del cielo, pero sí del espacio interior donde el cielo decide posarse. Ahora sabes que la suerte no cae. Círculo. Sabes que el dolor no castiga. Instruye. Sabes que las influencias no gobiernan. Informan. Sabes que la gracia no negocia. Derrama. Sabes que la percepción abre puertas. Y que la atención decide que entra. Sabes que la vida responde. No a lo que dices, sino a desde dónde existes. Y eso ya no se puede desaprender. Este epílogo no te pide que harás nada más. Te pide que no vuelvas atrás. No vuelvas a vivir como si estuvieras a merced del azar. No vuelvas a rezar como quien mendiga. No vuelvas a interpretar la realidad desde el abandono. No vuelvas a llamar suerte a lo que es relación viva. Porque hay algo que ocurre cuando una persona deja de vivir como huérfana. La realidad se reorganiza alrededor de su centro. No de inmediato. No de forma teatral. Pero con una fidelidad que no falla. A partir de ahora, cada evento será una conversación. Cada obstáculo, una lectura. Cada silencio, una instrucción. Cada demora, una preparación. Y cada apertura, una confirmación. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no juegas el mismo juego. La mayoría de las personas vive esperando señales. Tú ahora sabes que las señales aparecen cuando hay quien puede sostenerlas. La mayoría vive pidiendo protección. Tú ahora sabes que la alineación protege más que cualquier amuleto. La mayoría vive deseando suerte. Tú ahora sabes que la suerte es el efecto secundario de una vida bien posicionada. No eres especial por haber leído esto.
Eres responsable por haberlo entendido. Y aquí está la verdad final, la que no necesita adornos ni promesas. La bendición no busca creyentes. Busca conductores. No busca perfección. Busca apertura. No busca ruido. Busca coherencia. Y cuando encuentra a alguien que no se cierra, a alguien que no delega su fe, a alguien que no rompe el flujo cuando no entiende, a alguien que no abdica ante el miedo, se queda. No como racha, como estado. No como evento, como forma de vida. Desde aquí, ya no hay vuelta atrás sin saberlo. Puedes ignorar lo que has leído, pero no puedes volver a creer que el mundo es un juego de dados. Porque ahora sabes algo que cambia todo. La suerte no te elige. Tú eliges desde dónde vivir. Y la vida responde sin excepción. No hay castigo. No hay favoritismo. No hay azar. Solo correspondencia. ¿Y ahora? Esa correspondencia está en tus manos. No las cierres. Fin.